edificio de oficinas más grande del mundo. La guerra es su actividad diaria. Estamos en guerra. La estrategia para perseguir a ese ejército es muy sencilla. Primero los aislamos y luego los aniquilamos. Nunca en la historia existió un lugar parecido. Dentro de esta fortaleza de cemento, los responsables del Ministerio de Defensa gestionan las actuaciones de la maquinaria militar más poderosa del mundo. Una llamada telefónica la pone en marcha, soltando bombas al otro lado del mundo con una precisión exacta. Desde los días de la Guerra Fría, los militares del Pentágono han tenido acceso a las suficientes armas nucleares como para decidir el destino de todos los habitantes del planeta con solo apretar un botón. Se mire por donde se mire y se compare con lo que se compare, el Pentágono es apabullante. Si fuese una empresa, sería la más grande del mundo con un presupuesto más alto que la mayor parte de los presupuestos de los estados norteamericanos. El edificio en sí mismo es enorme. Dentro de sus 5 anillos y 5 plantas hay más espacio útil que ningún otro rascacielos en el mundo, en donde se pueden acomodar 25.000 personas. Pero el Pentágono no es solo un edificio de 5 lados, es una fuerza que ha hecho historia y sus reacciones a cómo se hizo nunca ha sido neutral. En la Segunda Guerra, los dirigentes del Pentágono contaban con el apoyo indiscutible del pueblo, pero durante la Guerra del Vietnam, millones dudaban de su poder. El Pentágono está grabado a fuego en la psicología del norteamericano como un símbolo de lo que es la nación. Por eso mismo es un símbolo que algunos quieren destruir. Por desgracia, el Pentágono es probablemente el tercer objetivo más atractivo para los terroristas del mundo entero. La Casa Blanca es el primero, el edificio del Capitolio es el segundo y el Pentágono el tercero. A los oficiales. El 11 de septiembre de 2001 comenzó en el Pentágono como cualquier otro día. Hola, soy Kathy, dígame. En el edificio del centro de mando operativo, los trabajadores responsables de su mantenimiento estaban revisando la ventilación cuando alguien les dijo que encendiesen la televisión. Continuaremos durante el día informando sobre esta noticia de última hora. Al principio nadie sabía qué hacer. La única información disponible a la que la gente del edificio tenía acceso llegaba de la CNN. Esto puede ser un ataque terrorista. El FBI estaba sobre aviso de que el área de Nueva York... A las 9:02, el segundo avión choca. En ese momento estaba claro que la nación estaba siendo atacada. Se baraja la hipótesis de que 1 o 2 aviones han sido secuestrados y estrellados contra las torres del World Trade Center. El Pentágono fue atacado 40 minutos más tarde. El vuelo 77 de American Airlines apareció volando bajo y erráticamente, rozando las farolas y apenas un poco por encima de los coches de la autopista enfrente del Pentágono. Alrededor de las 9:38 casi estaba enfrente del helipuerto, cuando vi venir un avión sobrevolando la cresta de la colina junto al Navy Annis. Paré el coche, abrí la puerta, dejé las llaves puestas y me puse a correr sin dar crédito a lo que veía. El motor estaba a unos 2 metros del suelo, viniendo directamente hacia mí mientras yo estaba boca abajo en tierra. Vi el avión pasarme por encima y las farolas caían a ambos lados de donde me encontraba. Los 2 motores del avión, que colgaban bajo las alas, casi chocaron contra el Pentágono y luego, después de eso, se formó una bola de fuego y recuerdo que la sección de la cola desapareció en esa bola de fuego. El avión chocó a 560 km/h, arrancando el primer y segundo piso de los 3 anillos exteriores. La mayor parte de la zona oeste del edificio quedó afectada. Unas 5.000 personas trabajaban en esa zona cuando el avión se estrelló. Escuchamos como una especie de trueno y la habitación explotó cuando una bola de fuego vino por el techo que se hundió. Las paredes cayeron y nos sumimos en una súbita oscuridad. Se escuchaban unos pocos ¡socorro! Y gente gritando ¡aquí abajo! La habitación estaba llena de humo. No podías verte la mano enfrente de la cara. Salté sobre una mesa y agarré a un amigo mío, un compañero que estaba debajo, al otro lado de la mesa, y nos arrastramos unos 60 metros en medio de un laberinto de sillas, mesas, humo y fuego hacia una zona segura.
Casi 38.000 litros de combustible explotaron, produciendo la suficiente temperatura como para doblar las gruesas vigas de acero que aguantaban las plantas superiores. La estructura próxima al impacto podía venirse abajo. La pregunta era cuándo. Existía otro problema. El tejado del Pentágono se apoyaba en vigas de madera que tenían 60 años. Los bomberos querían evitar que el fuego se extendiese por el tejado del edificio para que no se convirtiese en un infierno. Fui al sistema de megafonía y anuncié: todo el mundo fuera del edificio, hay que evacuar el Pentágono, algo muy grave está pasando. En un momento, la tranquilidad habitual del Ministerio de Defensa se convirtió en una pesadilla. Recuerdo algo en particular. Un policía con perro tenía una mujer y me dijo: tengo una mujer en el suelo y su cara todavía está ardiendo. Hola, soy Kathy, dígame. Las llamadas desesperadas de los heridos inundaron el centro de operaciones. Sí. Entraban llamadas que nos informaban de gente atrapada en algunos pisos, de fuego, de una explosión. La gente no sabía qué estaba ocurriendo. En medio del caos apareció otra grave preocupación. El avión había dañado algunas cañerías claves del edificio y la presión del agua caía. Sin presión, los hidrantes no suministrarían agua a los bomberos, así que alguien debía ir al sótano y cerrar a mano las llaves generales. El jefe de planta, Don Courtney, llamó a Steve Carter. Le dije: nos vamos a quedar sin agua. Necesito que alguien vaya allí y cierre las llaves de la parte afectada del edificio. Bajamos de inmediato y cerramos las llaves. El humo era muy denso. Dennis Smith y yo llevábamos solo una linterna para saber por dónde íbamos y qué llaves teníamos que cerrar. Cuando llegamos abajo nos encontramos con una espesa nube de humo que apenas nos dejaba ver. Estábamos allí sentados, respirando a través de nuestras chaquetas para filtrar algo de aire y evitar vomitar. En un momento el tiempo se congeló. Personas que hacía un momento vivían estaban ahora tan machacadas que era difícil reconocerlas. El edificio comenzó a retumbar 35 minutos después, hasta que con un estruendo, una sección muy grande del Pentágono se vino abajo, convertida en un amasijo de escombros. Del cuartel general de la fuerza militar más poderosa de la Tierra yacía en ruinas. Los equipos de salvamento llegaron a la escena sin estar seguros de lo que se iban a encontrar. Peinaron el edificio sistemáticamente, marcando los lugares donde habían estado y los cuerpos que encontraban a su paso. Mi oficina se encontraba donde el avión se estrelló. De mi unidad murieron 24. En mi oficina, donde yo habitualmente solía estar, había 13 personas. Todas murieron. Una de ellas podría haber sido yo si hubiese estado sentado en mi despacho. Ese día vivirá conmigo para siempre. Quiero decir que si ese avión hubiese entrado en un ángulo solo un poco diferente, no estaría aquí. En total murieron 125 personas ese día en el Pentágono. Algunos departamentos casi fueron borrados. El aparato penetró los dos anillos externos y parte del tercero. Por suerte, impactó en una parte del edificio que había sido reconstruida y reforzada, lo que explica que casi 4.000 personas en aquel área escapasen con vida. El Pentágono siempre había sido un edificio fuerte construido de cemento 60 años antes, cuando el mundo estaba en guerra y Norteamérica debía de estar preparada para todo. Como construcción no tiene equivalente en el mundo. El diseño es único. Sus 5 caras, sus 5 anillos y 5 plantas lo hacen el edificio federal más peculiar del país. Pero quizá lo más curioso es cómo el gobierno levantó una construcción semejante tan rápida.
Y la razón. En el verano de 1941, Europa estaba sumida en una guerra y parecía que el resto del mundo pronto correría la misma suerte. Los Estados Unidos temían que ellos mismos lucharían en varios frentes. El país debía prepararse. En Washington, el Ministerio de Defensa se desperdigaba en varias oficinas en varios puntos de la ciudad. Aunque se había construido un nuevo cuartel general, los militares se dieron cuenta que se les quedaba pequeño un mes después del traslado. Presentaron el problema al general Bree Somerville, en aquel entonces jefe de construcción del Ministerio de Defensa. Un jueves 17 de julio convocó a sus ayudantes y les ordenó diseñar un edificio con aire acondicionado y a prueba de fuego lo bastante grande como para acoger a 40.000 empleados. Les dijo que lo quería en su mesa ese mismo lunes. La mañana del lunes siguiente, después de haber trabajado sin descanso, incluido el fin de semana, los planos, como hoy lo conocemos, increíblemente estaban hechos. En 3 días habían diseñado completamente un nuevo cuartel general para el Ministerio de Guerra con todo lo que se les había pedido. Y lo más importante de todo, era gigantesco. Hoy es su gran tamaño lo que sorprende al visitante. Casi 12 hectáreas de cemento y piedra caliza. Un lugar tan enorme que se tarda casi 1 hora en rodear. Para ejemplificar su tamaño, la revista Popular Mechanics apuntó que se necesitarían 5 edificios como el Capitolio para hacer un pentágono. Atravesar los pasillos puede ser desalentador. Los visitantes a menudo se pierden. En su primer día como ministro de Defensa, Dick Cheney estuvo dando vueltas en los sótanos antes de encontrar la salida. Para ayudar a los visitantes y a los ministros de defensa a no perderse en el laberinto de corredores, los diseñadores discurrieron un sencillo sistema alfanumérico. El edificio está dividido en 5 anillos, del A al E. Entrecruzando los anillos hay 10 grandes pasillos. Cada anillo tiene 5 plantas. Para regresar a la oficina del ministro, todo lo que Dick Cheney necesita saber es la dirección 3E880. Es decir, tercera planta del anillo E, pasillo 8 y la oficina 80ª del anillo. El número de habitaciones supera las 1000, pero todas están en el código. Sorprendentemente es muy fácil moverse por el edificio. Se tarda un tiempo máximo de 10 minutos entre 2 puntos gracias a una plaza central que permite cruzar de un lado al otro del edificio rápidamente. Vas al anillo A, le das la vuelta y te enfilas donde quieres ir. La efectividad de este colosal edificio de oficinas formaba parte de la belleza de su diseño original. Dibujado en un fin de semana, el jefe del Estado Mayor de la Armada, general George Marshall, y el ministro de Defensa aprobaron el proyecto de inmediato. El jueves, solo 5 días después de que el edificio hubiese sido concebido, los arquitectos del ejército presentaron la propuesta oficialmente al Congreso. Cuando Franklin Roosevelt vio los planos, pensó en la seguridad y le preocupó que un edificio tan abierto fuese vulnerable a los bombarderos. Preguntó si no debiera construirse sin ventanas. Cuando el ministro de Defensa oyó aquello, escribió que era una idea extravagante y juró que él jamás trabajaría en un edificio sin ventanas. Expertos en balística dijeron al presidente que en caso de un bombardeo, un edificio con ventanas era más seguro, porque al romperse abriría salidas. En cambio, si se cierra a cal y canto, se puede hundir con todos dentro. Las ventanas se dejaron y un jueves el presidente aprobó el proyecto. Seguidamente el Congreso lo aprobó. El gobierno de los Estados Unidos había decidido construir el edificio de oficinas más grande del mundo a un costo de 35 millones de euros, que se situaría justo en el medio de una llanura junto al río Potomac. En poco menos de 2 meses, con una celeridad desconocida en Washington D.C., el Pentágono se había dibujado. Se habían presupuestado los fondos necesarios y se encontró una ubicación. Nunca antes o después ningún otro gran edificio federal se aprobó en tan poco tiempo. Los contratos de construcción se firmaron y las cuadrillas de obreros empezaron a trabajar el mismo día. Estamos hablando del 11 de septiembre de 1941. Entonces, como en el 2001, la posibilidad de un ataque en suelo norteamericano parecía remota. El ejército estaba alerta, pero nada les había preparado para lo que se les vino encima.
2 meses y medio después del comienzo de las obras, los japoneses bombardearon Pearl Harbor. El Ministerio de Defensa estaba listo para trabajar. He pedido al Congreso que declare el estado de guerra entre los Estados Unidos y el Imperio japonés. El ataque a Pearl Harbor sirvió para acelerar los trabajos de construcción en el lugar donde se levantaba el Pentágono. 15.000 obreros trabajaron en 3 turnos diarios, 7 días a la semana. Trabajaron tan rápido que en 6 meses terminaron uno de los 5 lados. En abril de 1942, 5.000 empleados del ministerio estaban trabajando. Como el edificio seguía creciendo, la gente se hacía lenguas del ingenio de los arquitectos. Nunca antes se había construido un edificio como este, únicamente hecho de cemento. Con los muros exteriores de un grosor de 30 centímetros y medio, era uno de los edificios más sólidos del mundo. Y además era económicamente eficiente porque al usar cemento habían ahorrado bastante acero como para construir un barco de guerra. Para el cemento se dragaron del Potomac unas 680.000 toneladas de arena que dejaron un agujero lo bastante grande como para hacer un gran lago. Sorprendentemente, en solo 16 meses, el edificio entero estaba listo. Se equiparon las oficinas y el Pentágono abrió sus puertas. Todo en este lugar se mide por grandes cantidades. Hay 150 escaleras, 672 mangueras contra incendios, 4.200 relojes, 7.748 ventanas, 85.000 puntos de luz, 685 bebederos y 19 escaleras mecánicas. No hay muchos ascensores y casi todos son de carga. No los hay porque el general George Marshall dijo que no quería oficiales gordos. Había un exceso de baños, 300. Roosevelt visitó el edificio cuando lo estaban acabando y preguntó por qué había tantos baños. La respuesta que le dieron le dejó perplejo. La ley de Virginia lo requería. En aquel momento, las instalaciones públicas en ese estado estaban segregadas, por lo que alguno de los baños era para gente de color. El presidente ordenó que esa ley no se aplicara en el Pentágono, así que los baños serían multirraciales. Precisamente para albergar a todas las personas que iban a trabajar en el edificio, la infraestructura de Virginia del Norte cambiaría de la noche a la mañana. Se construyeron 48 kilómetros de autopista junto con 21 puentes y viaductos. También tuvo su propia parada de metro y un aparcamiento con capacidad para 10.000 coches. Cada día trabajan en estas oficinas 25.000 personas. Muchas no duermen en casa porque nunca cierran. El Pentágono siempre ha sido un imán para gente brillante y ambiciosa que desea contribuir a la seguridad nacional. Algunos de los personajes más poderosos del mundo tienen el despacho en este edificio. Pero en el edificio no todos intervienen directamente en la seguridad nacional. Hay una plantilla militar que se ocupa de mantener y vigilar el funcionamiento del complejo. Se puede decir que es una ciudad pequeña pero completa, con su zona comercial. Incluso tiene su alcalde oficioso que se ocupa de que la ciudad funcione bien. Doc Cook lleva trabajando aquí desde 1957. Muchas veces me han preguntado cuál es la parte más complicada de mi gestión y siempre contesto que el aparcamiento. Ninguna se le parece. Y como cualquier otra ciudad, se palpa la energía que responde a cada crisis. Solo que aquí la respuesta se televisa. La estrategia para perseguir a ese ejército es sencilla. David Martin, CBS News. Trent Francis, NBC News. Bob Selnick, ABC News en el Pentágono. El edificio más conocido es quizá la habitación secreta donde las crisis internacionales son gestionadas. Oficialmente se llama Centro Nacional de Mando Militar. El público la conoce como The War Room. También hay misteriosas oficinas dispersas por todo el Pentágono.
Sí, tenemos las SC y F, es decir, las instalaciones con información protegida. Lo que hay dentro es secreto, pero la gente que necesita usarla sabe dónde están situadas. La mayor parte de los más de 23 kilómetros de pasillos son iguales, pero también encontramos zonas preferenciales con madera en las paredes, pinturas con marcos dorados y suelos pulidos. Las mejores oficinas se localizan en el anillo E, en la zona interior del edificio. De estas, las más codiciadas son las del lado este, desde donde las vistas son sencillamente espectaculares. Desde aquí, los generales y almirantes ven la cúpula del Capitolio, el monumento a Washington y el horizonte. En la segunda planta tenemos las oficinas principales de la Junta de Jefes de Estado Mayor. En la tercera, la oficina del Ministro de Defensa. Un edificio de oficinas tan grande obligatoriamente debía ser caro. En 1941 el Congreso aprobó un presupuesto de 35 millones de euros, pero cuando el edificio se terminó, ese presupuesto subió a 85 millones, aunque después de Pearl Harbor el dinero importaba poco. Lo importante era ganar la guerra y el Pentágono colaboró a ello. Decenas de miles de empleados trabajando a toda velocidad para asegurar que las tropas estaban bien equipadas y atendidas. El presidente estaba encantado con el edificio, pero seguía preocupado. El enemigo atacó unas instalaciones militares norteamericanas. ¿Qué pasaría si el objetivo es el Pentágono? ¿Aguantaría un ataque? Aunque se pensó que como cuartel general del ejército, al principio, curiosamente, estaba desprotegido. Recuerdo la primera vez que fui al Pentágono. Conduje hasta allí, estacioné, atravesé la puerta principal y estuve dando vueltas hasta que encontré la oficina que buscaba. Aquello estaba completamente abierto. Durante décadas el interior estaba abierto como una estación de tren. Los visitantes podían pasear libremente por la zona comercial. Se pensaba que cualquier posible amenaza vendría del cielo. En el corazón de la maquinaria militar rusa se sitúa un impresionante poder nuclear intercontinental. Después de la Segunda Guerra, la única amenaza imaginable era un ataque nuclear. En aquel tiempo, el café en el centro de la plaza interior tenía el mote de Zona Cero. Miles de opositores a la guerra del Vietnam se reunieron en la capital de la nación para manifestar su rechazo a la guerra. Durante la guerra de Vietnam, el Pentágono fue un objetivo de otro tipo. En octubre de 1967, al mismo tiempo que había una masiva manifestación en Washington, miles se dirigieron hacia el Pentágono con la intención de cerrarlo. Se arrestó a cientos de personas. Los líderes de la marcha contra el Pentágono eran radicales que se oponían al capitalismo y la industria armamentista y veían en el Pentágono un símbolo de la opresión en el mundo. Pero incluso entonces el edificio estuvo lo bastante abierto para que los revoltosos reventasen un baño con una pequeña bomba que no produjo heridos. Hasta el 11 de septiembre era lo más violento que había ocurrido en el Pentágono. En los 80 y los 90 finalmente se vieron forzados a establecer medidas de seguridad más severas. Algunos acontecimientos fueron los catalizadores. ¡Vamos, meterla en una ambulancia! El terrorismo había cambiado la naturaleza y significado de la palabra seguridad. En 1993 pusieron una bomba en el World Trade Center. Al otro lado de la grúa hay un cráter de 6 metros, 6 metros de ancho y 6 metros de profundidad. En 1995 destruyeron el Murrah Federal Building en el centro de la ciudad de Oklahoma. Y al año siguiente, 19 soldados murieron y más de 500 resultaron heridos cuando pusieron una bomba en Dhahran, en Arabia Saudita. Muchos estaban en este pasillo protegido. Aparentemente, el terrorismo nocturno es una de las mayores preocupaciones del Ministerio de Defensa. Por desgracia, el Pentágono es el tercer objetivo terrorista más atractivo del mundo. La Casa Blanca es el primero, el edificio del Capitolio el segundo y el Pentágono el tercero. Deje las llaves y los objetos que lleve en los bolsillos en la caja, el resto que pase por la cinta. Eso es todo.
Respondiendo al terrorismo, el Pentágono ha reforzado la seguridad con la instalación de detectores de metal en las entradas de seguridad. Bien, muchas gracias. Todos, incluso los generales, tienen que llevar visibles las tarjetas de identificación. Se hicieron aceras para mantener a la gente fuera del perímetro del Pentágono. Como los camiones bombas son la amenaza más inmediata, se construyó un edificio para recibir las mercancías. Estas lejanas instalaciones es lo más cerca que un camión podrá estar del edificio. El Pentágono ha invertido millones en actualizar su sistema de seguridad y a pesar que el Ministerio de Defensa se caracteriza por el gasto, en renovar la decoración del edificio no se han gastado prácticamente nada. El edificio siempre ha sido un tanto espartano. Los anchos pasillos de blancas paredes desnudas parecen no tener fin. El diseño del Pentágono fue eficiente y económico para que el Senado aprobase su construcción en una época, la de la Segunda Guerra, en la que los recursos eran escasos. Nadie quería que los políticos que lo visitaban calificasen el complejo de extravagante. El dinero siempre se utilizó en la parte más importante del negocio, mantener al ejército a la vanguardia. En los 70, durante su primer mandato como ministro de Defensa, Donald Rumsfeld estaba preocupado sobre el efecto de la guerra del Vietnam sobre la moral de la tropa. Así que decoró los aburridos pasillos del Pentágono con recuerdos de los héroes del pasado como Mark Bradley. Incluso buscaron un lugar para colocar una fotografía de Marilyn Monroe en una visita a las tropas. Pero a medida que la estética mejoraba, el propio edificio declinaba físicamente. El viejo Pentágono está en un estado terrible, porque han pasado 60 años sin una reforma significativa. Esto que ves aquí es material aislante podrido. Cuando el sistema eléctrico se diseñó, casi no había máquinas de escribir. El cableado eléctrico quedó obsoleto a los pocos años de uso. El sistema de comunicación, una vez a la vanguardia, ahora pertenece al museo. Los primeros ordenadores se instalaron en 1960, lo que produjo la primera sobrecarga eléctrica del cableado. Pero desde entonces las cosas no han cambiado mucho. En un día normal en el Pentágono la corriente se va 30 veces. Y en un día frío como hoy, en el que todo el mundo enciende su calefacción, porque el día es muy frío, se irá muchas veces más. Las calderas se rompieron, las tuberías y cañerías se oxidaron y goteaban. Material que se fabricó para que durase 30 años, se usó más de 50. Un edificio de oficinas se renueva como término medio cada 35 años, pero aquí casi hemos doblado ese plazo. No cumplimos ninguno de los reglamentos oficiales de instalaciones. Por ejemplo, la última vez que cumplimos el reglamento de instalaciones eléctricas fue en 1953. En la época de su construcción nadie esperaba que se siguiese usando como cuartel general por mucho tiempo, porque después de las otras guerras, Norteamérica se había desmovilizado. Cuando los críticos le preguntaron a Roosevelt qué sería del Pentágono después de la guerra, respondió que lo utilizarían como archivo documental. El edificio de oficinas más grande del mundo parecía destinado a ser el archivo más grande del mundo, pero eso no estaba escrito. Después de la guerra, a diferencia de lo ocurrido en la Primera Guerra, Norteamérica no se desmovilizó. El Pentágono siguió abierto para ayudar a la reconstrucción de Europa, crear la OTAN y defender el mundo libre de los comunistas. Pero el lugar solo serviría en el siglo XXI si se sometía a cambios drásticos. Durante medio siglo el Pentágono se imponía como un símbolo de la propia Norteamérica. Desde aquí el ejército había salido para rescatar al mundo de las manos de Hitler, del comunismo y de Saddam Hussein. Los generales tenían el poder para disparar armas nucleares que podían destruir el planeta. Nadie en la historia de la humanidad había tenido tanto poder como la gente de este edificio.
pero en los 90 el Pentágono literalmente se vino abajo. Las instalaciones eran una ruina. Los cables, la fontanería, las comunicaciones, la calefacción y el aire acondicionado. Había que reemplazar absolutamente todo. Años de abandono pasaban factura y las cosas iban de mal en peor. Las ratas eran así, grandes como perros. Aunque su estado era lo bastante lamentable como para aconsejar destruirlo y levantar uno nuevo, eso jamás se consideró porque el Pentágono es un monumento nacional demasiado importante. Así que a comienzos de los 90, el Congreso aprobó un proyecto de renovación total. La consigna era destruir todo lo que no fuese cemento. Desnudaron el Pentágono hasta dejarlo en el esqueleto y comenzaron de nuevo. Aquello era más que una reforma. El ministro de Defensa decidió que había llegado el momento de añadir refuerzos extras al edificio entero. Se tomó la decisión después del ataque terrorista en Arabia Saudita. Cuando los expertos del Pentágono analizaron los restos de la explosión de Covert Tower en 1996, concluyeron que mucha gente había muerto porque las ventanas explotaron, lanzando cuchillos de cristal en todas las direcciones. Se colocaron nuevas ventanas de cristal térmico que no se rompe. Cada hoja tiene un poquito más de 5 centímetros de espesor y pesa más de 1 tonelada. Se instalarían en el Pentágono al precio de 10.000 euros la ventana. Cuando calcularon la resistencia de las ventanas, descubrieron que eran más fuertes que los muros de cemento. Para compensar, se reforzaron los muros interiores vertical y horizontalmente con vigas de acero macizas de 15,24 por 15,24 centímetros. De esta manera, el cristal de las ventanas y el acero de las vigas reforzarían la envoltura exterior del edificio. Pero todavía se podía hacer más. Como remate añadimos un tejido de tipo Kevlar entre las vigas y las ventanas para cubrir las áreas de mampostería que de esta forma quedaron bloqueadas. Los trozos de mampostería son armas letales, por lo que queríamos que no se convirtiesen en proyectiles. Eso se conseguía con ese tejido que las sujetaría, absorbiendo la energía para que cayesen inofensivas en el suelo. Para asegurarse de que los materiales eran seguros, unos ingenieros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército comprobó la resistencia de las ventanas y muros en el caso de una explosión. Junto con los ingenieros expusimos aquel modelo de ventana a una explosión para saber si se comportaba según se diseñó. Por supuesto, no puedo decir qué modelo era y la potencia de la explosión a la que la sometimos. La magnitud de la reforma era exagerada. En construir el Pentágono se tardó 16 meses. Se estimó que la reforma tardaría en completarse 16 años y el costo sería de unos increíbles 1.200 millones de euros. Aunque otras previsiones presupuestarias hablaban de un costo final de 2.000 millones. Para mantener el Pentágono operativo, el edificio se reformaría por secciones, 93.000 metros cuadrados a la vez, dejando el resto del edificio para el trabajo diario. Las obras en la primera sección comenzaron en 1997. Las cuadrillas de obreros trabajaron día y noche durante 4 años para acabar a tiempo, pero no lo conseguirían. 5 días antes del plazo ocurrió el ataque con el vuelo 77. El avión penetró los 2 primeros anillos y dañó severamente el tercero. Cerca de 5.000 personas, entre militares, administrativos y obreros, trabajaban en el área. Si hay algo que podamos agradecer de ese día es que el aparato impactó en la zona renovada. Por desgracia perdimos vidas humanas, pero la gran diferencia es que se redujo el número de bajas y los efectos secundarios de cristales y trozos de pared volando se minimizaron. Gracias a las nuevas vigas de acero, las plantas encima del lugar del impacto, la tercera, cuarta y quinta, aguantaron 35 minutos, permitiendo que mucha gente escapase con vida. La instalación del Kevlar para sujetar los cascotes había costado millones de más y había sido una decisión controvertida, pero no cabe duda que salvó muchas vidas, incluida la del comandante de la Marina, Karl von Dusen. Estaba de pie como ahora, a medio metro más o menos de la ventana.
Solo vi el resplandor por el rabillo del ojo y lo siguiente que supe es que, por suerte para mí, caí a cierta distancia de la ventana. Lo que aún no sé es cómo ocurrió. Los militares temieron que el fuego se extendiese por el edificio entero a través del viejo techo de madera, pero el recién instalado sistema de aspersores ayudó a mantener el resto del Pentágono a salvo. Semanas después del ataque se comprobó que la sección había sido más severamente dañada de lo que se pensó en un principio. Tuvieron que retirar un gigantesco trozo del edificio. Había que reconstruir la sección. El proceso se inició 5 semanas después del ataque. Los mismos trabajadores que hicieron la reforma volvieron al trabajo. Todo lo que estoy pintando ahora lo pinté hace 6 meses. Es curioso cómo es la vida. Te metes en un proyecto. ¿No hicimos ya esto? Quiero decir que lo hicimos una vez, ¿fue así? Para limpiar el lugar del siniestro y reconstruirlo se contrató a 1 millar de operarios. Carpinteros, ingenieros y arquitectos trabajaron en un área oficiosamente aislada, la Fénix. En los días y semanas posteriores, las banderas comenzaron a aparecer, incluso en los lugares más insospechados. El espíritu patriótico parece estimular la moral cuando el trabajo es difícil. La cantidad de trabajo era enorme. Las columnas que mantienen el edificio en pie tuvieron que ser reinstaladas. En algunos sitios había tanta agua que se formaron auténticas piscinas que había que drenar primero. Pese a todo, acabaron rápido la primera etapa. En un edificio como este, una demolición típica tardaría unos 6 meses, pero establecimos un plazo muy agresivo de 8 semanas, con lo que pudimos terminarla en 4 semanas. El acelerador es la tecnología. Los arquitectos utilizan imágenes computerizadas para analizar cada paso antes de implementarlo. Reproducimos el exterior del edificio tan fielmente como pudimos, ya que es un edificio histórico, usando tecnología láser. En otras palabras, escaneamos la fachada y una vez hecho, pusimos los datos en un ordenador para recrear una imagen tridimensional, con lo que conseguíamos diferentes perspectivas. La reforma del Pentágono fue un proceso continuo de aprendizaje. Y una de las cosas que aprendimos muy rápido fue que teníamos que mejorar la forma de funcionar. Normalmente una gran reforma requiere planos arquitectónicos antes de contratar el trabajo, pero en este caso las especificaciones para uno solo de los lados tendría 3.500 páginas. Para maximizar la eficiencia, los responsables se concentraban en desglosar el problema. Si alguien quiere reformar la cocina de su casa, no llama al operario y le dice, quiero 7 Luminex de 220 vatios, así que dame algunos números de modelos. La gente no habla de esa manera. La persona en cuestión se reunirá con el operario en la cocina y le dirá, mira, esto es lo que quiero, incluidas unas luces muy luminosas. Esa es la manera en la que la gente se dirige al contratista, y este se va y vuelve con un proyecto que reúna los requisitos. Así que nos dijimos, ¿por qué no hacemos lo mismo con el Pentágono? El nuevo sistema se reveló más sencillo. Esa manera de funcionar, 16 páginas en vez de 3.500. La nueva visión comenzó a dar frutos. Antes de terminar con el lado 1, se buscó otro constructor para empezar con la reforma del lado número 2. La tarea de reacondicionamiento de las viejas secciones del Pentágono era también peligrosa y complicada. Para levantar el edificio con los requisitos medioambientales modernos, había que retirar camiones llenos de contaminantes como mercurio, amianto y otros materiales peligrosos. Esto es amianto completamente podrido. ¿Y si lo tocas? Sí, se lo sale. Claro. Una de las obras más importantes fue la construcción de un cuarto de calderas para climatizar un espacio de oficina de más de $500,000 de metros cuadrados. Un centro de control con tecnología punta permite, con pocos empleados, mantener un perfecto equilibrio de frío y calor en todas las nuevas áreas del edificio. El nuevo sistema eléctrico significa que las bombillas no empalidecerán cuando se encienda un ordenador. Los fusibles no se fundirán porque se sustituyeron por otros más modernos. Y quizá lo que a la gente que trabaja en estas zonas más le ha gustado es que alguien se encargó de las ratas.
Pues bien, pese a todo esto, lo más importante no se contrató fuera. Después del 11 de septiembre, el Pentágono hizo fuertes cambios a la seguridad del edificio. El día del ataque, por primera y única vez en la historia, los militares declararon alerta delta en el edificio, el nivel más alto. 400 policías militares fuertemente armados se desplegaron en las entradas con la orden de usar los rifles M16 contra cualquier intruso. ¿Qué tal? Bien, gracias. Gracias. Miembros de las fuerzas policiales del Pentágono, los 200 oficiales del Servicio de Protección, trabajaron en turnos de 12 horas semana tras semana. En los aledaños, umbis armados se colocaron en los cruces de las calles y se cortó el tráfico en la autopista que corre enfrente del edificio. Después del 11 de septiembre apareció la amenaza del Anthrax, para lo que se tuvo que crear un sistema complejo para la recepción del correo. Todo el correo que llegaba al Pentágono se aislaba y enviaba a un recinto de descontaminación para ser inspeccionado. Esas fueron las medidas visibles activadas como resultado del ataque. Pero como mucho de lo que ocurre tras estos muros, la mayor parte de las precauciones son secretas por razones de interés para la seguridad nacional. Lentamente un Pentágono nuevo se levanta a las orillas del Potomac. A simple vista parece igual que el antiguo. Pero en el interior no es así. Revitalizado, reforzado y listo. Esta construcción seguirá siendo un objetivo. Las razones son siempre las mismas. Observa el escritor Benjamin Forge. La arquitectura es testimonio, a menudo un testimonio emotivo del pasado. Los edificios, sus formas, materiales, texturas y espacios representan una cultura con la elocuencia de la presencia física. Destruye los edificios y despojarás a una cultura de sus recuerdos, de su legitimidad y de su derecho a la existencia. Los edificios se derrumban. Incluso los más fuertes caen. Pero el amor por la libertad y el compromiso de un pueblo por defender esa libertad permanecen vivos. Enfrente del Pentágono. Alrededor de las 9:38 casi estaba enfrente del helipuerto, cuando vi venir un avión sobrevolando la cresta de la colina junto al Navy Annis. Paré el coche, abrí la puerta, dejé las llaves puestas y me puse a correr sin dar crédito a lo que veía. El motor estaba a unos 2 metros del suelo, viniendo directamente hacia mí mientras yo estaba boca abajo en tierra. Vi el avión pasarme por encima y las farolas caían a ambos lados de donde me encontraba. Los 2 motores del avión, que colgaban bajo las alas, casi chocaron contra el Pentágono y luego, después de eso, se formó una bola de fuego y recuerdo que la sección de la cola desapareció en esa bola de fuego. El avión chocó a 560 km/h. Arrancando el primer y segundo piso, los dirigentes del Pentágono contaban con el apoyo indiscutible del pueblo. Pero durante la guerra del Vietnam, millones dudaban de su poder. El Pentágono está grabado a fuego en la psicología del norteamericano como un símbolo de lo que es la nación. Por eso mismo es un símbolo que algunos quieren destruir. Por desgracia, el Pentágono es probablemente el tercer objetivo más atractivo para los terroristas del mundo entero. La Casa Blanca es el primero, el edificio del Capitolio es el segundo y el Pentágono el tercero. A los oficiales. El 11 de septiembre de 2001 comenzó en el Pentágono como cualquier otro día. Hola, soy Kathy, dígame.
En el edificio del centro de mando operativo, los trabajadores responsables de su mantenimiento estaban revisando la ventilación cuando alguien... Es el edificio de oficinas más grande del mundo. La guerra es su actividad diaria. Estamos en guerra. La estrategia para perseguir a ese ejército es muy sencilla. Primero los aislamos y luego los aniquilamos. Nunca en la historia existió un lugar parecido. Dentro de esta fortaleza de cemento, los responsables del Ministerio de Defensa gestionan las actuaciones de la maquinaria militar más poderosa del mundo. Una llamada telefónica la pone en marcha, soltando bombas al otro lado del mundo con una precisión exacta. Les dijo que encendiesen la televisión. Continuaremos durante el día informando sobre esta noticia de última hora. Al principio nadie sabía qué hacer. La única información disponible a la que la gente del edificio tenía acceso llegaba de la CNN. Esto puede ser un ataque terrorista. El FBI estaba sobre aviso de que el área de Nueva York... A las 9:02 el segundo avión choca. En ese momento estaba claro que la nación estaba siendo atacada. Se baraja la hipótesis de que uno o dos aviones han sido secuestrados y estrellados contra las torres del World Trade Center. El Pentágono fue atacado 40 minutos más tarde. El vuelo 77 de American Airlines apareció volando bajo y erráticamente, rozando las farolas y apenas un poco por encima de los coches de la autopista. Desde los días de la Guerra Fría, los militares del Pentágono han tenido acceso a las suficientes armas nucleares como para decidir el destino de todos los habitantes del planeta con solo apretar un botón. Se mire por donde se mire y se compare con lo que se compare, el Pentágono es apabullante. Si fuese una empresa, sería la más grande del mundo con un presupuesto más alto que la mayor parte de los presupuestos de los estados norteamericanos. El edificio en sí mismo es enorme. Dentro de sus 5 anillos y 5 plantas hay más espacio útil que ningún otro rascacielos en el mundo, en donde se pueden acomodar 25.000 personas. Pero el Pentágono no es solo un edificio de 5 lados. Es una fuerza que ha hecho historia y sus reacciones a cómo se hizo nunca ha sido neutral. En la Segunda Guerra